Vida de Santos Podcast por FSM Radio. Santa Gema Galgani, Amor Total, escrito por el Padre Ángel Peña, parte 2. En 1891 hizo ejercicios espirituales con las religiosas del colegio y, terminados los ejercicios, pudo obtener la gracia de su confesor Monseñor Juan Volpi, de poder confesarse y comulgar 3 veces por semana. En 1893, Jesús aceptó sus ofrecimientos de sufrir por su amor. Ella nos declara: pedía a Jesús padecer y padecer mucho. Jesús enseguida me consoló y me mandó una afección en un pie. Un banco le cayó en el pie y la infección ocasionada fue grave. Hubo que operarla y raspar el hueso en una intervención dolorosa sin anestesia. Su tía Elisa certifica que no se quejó lo más mínimo ni antes, ni durante, ni después de la intervención. Uno de los médicos, el señor Gianni, dijo a Gema luego de la operación: «Muy bien, Gema, has sido muy valiente». Y Gema respondió con una sonrisa. De inmediato, Jesús comenzó su tarea de hacer de ella una bella obra de arte espiritual, liberándola de toda atadura terrena. Ya desde niña, su madre le había hecho sentir amor a la pasión del Señor. Sor Julia Sestini la incentivó a meditar en la pasión todos los días. Desde 1890, Jesús había dejado de darle consolaciones sensibles. La oración le resultaba aburrida y a Jesús lo sentía lejano y distante. Ella lo atribuía a sus pecados y sufría, deseando ardientemente amar cada día más a Jesús. En 1894, en un concurso catequístico entre todas las parroquias de Lucca, consiguió la medalla de oro, con un premio de 100 liras. El 11 de septiembre de ese mismo año, 1894, murió de tuberculosis a los 18 años su querido hermano Gino. Dice: «Yo lo amaba, a Gino, más que a los otros. Estábamos siempre juntos. Durante los días de vacación, nos entreteníamos haciendo altarcitos. Nos gustaba andar solos. Cuando ya era un poco mayorcito, mostró deseos de ser sacerdote. Fue admitido en el seminario y llegó a vestir la sotana, pero poco después murió. Mientras estuve enfermo, no quería que yo me separase de él. El médico lo había desahuciado totalmente, y yo, que sentía tanto el que se muriera, a fin de morir yo también, me servía de todas sus cosas, y poco faltó para que así fuese, pues un mes después de su muerte, enfermé gravemente. No podría decir los muchos cuidados que todos se tomaron por mí, en especial papá. Muchas veces le veía llorar y pedir su muerte a Jesús para que yo me salvara. Puso en juego todos los remedios y al cabo de 3 meses, curé. El médico me prohibió entonces todo estudio y dejé el colegio. Muchas veces la superiora y las maestras me mandaron llamar para tenerme con ellas. Pero papá no me quiso nunca mandar. Todos los días me sacaba de paseo y me daba cuanto quería. Yo comencé otra vez a abusar de su bondad. Recibía, no obstante, la comunión 3 o 4 veces a la semana. Y Jesús, aunque era mala, venía a mí, se estaba conmigo y me decía muchas cosas. Un día, lo recuerdo, me regalaron un reloj con cadena de oro. Yo, vanidosa como era, no veía el momento de lucirlo, saliendo fuera con él. Salí en efecto. Al volver e ir a desnudarme, vi a un ángel, que ahora sé que era el mío, el cual muy serio me dijo: «Recuerda que los preciosos adornos que han de hermosear a una esposa de un rey crucificado no pueden ser otros que las espinas y la cruz».
Estas palabras me causaron miedo, como miedo me causó también aquel ángel. Poco después, reflexionando sobre tales palabras, sin entender nada, hice este propósito. Propongo por amor de Jesús y para agradarle a Él, no llevar ni hablar nunca de cosas de vanidad. Un día, después de la comunión, me atreví a decir a Jesús que por qué no me llevaba al paraíso. Me respondió: Hija, porque a través de tu vida te daré ocasiones de mayor mérito, redoblando en ti el deseo de ir al cielo y soportando al mismo tiempo con paciencia la vida. El año 1896 se despertó en mí otro deseo, el de amar mucho a Jesús crucificado y, al mismo tiempo, padecer y aliviarle sus dolores. En la Navidad de ese mismo año, 1896, se me permitió ir a misa y recibir la Sagrada Comunión. Tendría unos 18 años, y hacía ya tiempo que venía pidiendo al confesor licencia para hacer el voto de virginidad. No me fue posible obtenerlo, y, en lugar del de virginidad, me dejó hacer el de castidad. Así, la noche de Navidad, hice mi primer voto a Jesús. Recuerdo que Jesús lo agradeció tanto que por sí mismo, después de comulgar, me dijo que agregase a él el ofrecimiento de mí misma, de mis sentimientos y la aceptación del querer divino. Lo hice con tanta alegría que pasé una noche y un día de cielo. Muerte de su padre. El papá, Enrique Galgani, era un hombre bueno y muchos se aprovecharon de su generosidad. Algunos pidiéndole dinero y olvidándose de devolverlo. Otros no pagando las rentas de sus tierras. Todo ello, unido a los gastos ocasionados por las enfermedades, lo llevó a la quiebra. Dice Gema: acabó el año y entramos en el 1897, año tan doloroso para toda la familia. Lo más grave fue que quedamos faltos de todo recurso, y para colmo, la grave enfermedad de papá. Comprendí una mañana la grandeza del sacrificio que pronto querría Jesús. Lloré mucho, pero Jesús que, en aquellos días de dolor, se dejaba sentir tan fuertemente en mi alma, y al ver a mi papá tan resignado a morir, me dio una fuerza tan grande que soporté la enorme desgracia con bastante tranquilidad. El día que murió, Jesús me prohibió perderlo en vanos lamentos y lloros, y lo pasé rezando y resignada con el querer de Dios, que, desde aquel momento, iba a hacer conmigo las veces de Padre celestial y terreno. Su padre murió de cáncer a la garganta a los 57 años. Los acreedores, con ayuda de la policía y los alguaciles, procedieron a cerrar la farmacia y a embargar los pocos bienes muebles que en la casa había, de modo que quedaron prácticamente en la calle. El padre Germán, su director espiritual, narra que hubo uno de los acreedores que, como oyera el ruido que hacían unas monedas en el bolsillo del delantal de Gema, se precipitó sobre ella y, metiéndole la mano, se apoderó de 50 o 60 céntimos, que era todo el ruidoso capital que allí había. La señora Cecilia Giannini asegura en el proceso de beatificación que Gema conocía perfectamente quién era ese hombre sin corazón que llegó a registrarle el bolsillo, pero nunca me reveló su nombre. Luego yo lo supe, enterándome que murió en el hospital. La misma Gema recuerda: después de la muerte de papá, nos hallamos sin nada. No teníamos de qué vivir. Sabido lo cual por una tía, Carolina Galgani, nos ayudó en todo, y no quiso que yo siguiera más en mi familia. Al día siguiente de la muerte de papá, mandó por mí y me llevó a Camaiore consigo durante varios meses. No era la tía que me tuvo después de la muerte de mamá, era otra.
todas las mañanas me llevaba a misa. La comunión la hacía pocas veces, porque no me las arreglaba bien para confesarme con otros fuera de Monseñor. En este tiempo, comencé de nuevo a olvidarme de Jesús, a descuidar la oración y amar otra vez las diversiones. Otra sobrina que la tía tenía consigo se hizo amiga mía, y con ella andaba de perfecto acuerdo en las pillerías. La tía nos dejaba salir muy a menudo solas, y bien me doy cuenta de que, si Jesús no hubiera usado conmigo de tanta misericordia, habría caído en pecados graves. El amor del mundo comenzó poco a poco a apoderarse de mi corazón, pero Jesús vino de nuevo en mi ayuda. De repente, comencé a andar encorvada y a sentir grandes dolores renales. Resistí durante algún tiempo, pero, viendo que la cosa iba cada vez peor, pedí a la tía volverme a Lucca. No perdió tiempo y me mandó acompañada. Había hecho pecados de todas clases. Hasta pensamientos impuros pasaban por mi mente. Había escuchado malas conversaciones, en lugar de huirlas, y decía mentiras a la tía para no descubrir a mi compañera. En Camaiore se había divertido con su prima Rosa Bartelloni y había atendido el negocio de bazar y una mercería que tenían los tíos. Gemma pasaba mucha parte del día atendiendo a los clientes. También hacía trabajos domésticos y enseñaba el catecismo a un grupo de niños, pero su belleza extraordinaria no había pasado desapercibida. Sor Gesualda asegura que no era alta ni demasiado esbelta, pero era afable y simpática, de facciones delicadas, ojos grandes y luminosos, sonrisa encantadora, semblante dulce y suave. Era muy agradable. Dos jóvenes de Camaiore, cautivados por su belleza, se atrevieron a pedirla por esposa. Gemma, sorprendida y perturbada, rechazó enérgicamente tales proposiciones, pues, a pesar de todo, no deseaba otro esposo que Jesús. Y dice: nunca me olvidaba de rezar cada día 3 avemarías con las manos bajo las rodillas, cosa que me había enseñado mi mamá, a fin de que Jesús me librase siempre de los pecados contra la santa pureza. Grave enfermedad. Debido a los fuertes dolores renales, tuvo que regresar a Lucca. Los problemas se complicaron con otros dolores en la espina dorsal. Era el año 1898. Gemma tenía 20 años y tuvo que guardar cama, pues la enfermedad se agravó, siendo necesaria una operación que no dio resultado. Ella dice: vinieron 3 médicos. El dolor del mal no fue nada. El verdadero dolor fue el tener que estar casi desnuda del todo delante de ellos. Hubiera preferido morir. Los médicos, viendo que todos los remedios resultaban inútiles, me desahuciaron totalmente. Solo de vez en cuando venían, casi, me atrevería a decir, por cumplimiento. Esta enfermedad, a juicio de todos los médicos, era espinitis. Solo uno decía que era histeria. En la cama debía guardar siempre la misma postura. Yo sola no podía moverme para recibir de vez en cuando algún alivio. Tenía que pedir a los de casa que me ayudasen a levantar, ahora un brazo, ahora una pierna. Una tarde, más disgustada que de ordinario, me lamentaba con Jesús, diciéndole que no rezaría más si no me curaba. Y le preguntaba por qué me tenía así. El ángel me respondió: si Jesús te aflige el cuerpo, lo hace para purificarte cada vez más en el espíritu. Procura ser buena. ¿Cuántas veces durante mi enfermedad me hacía sentir el corazón palabras de consuelo? En este tiempo se hacían en familia triduos y novenas, pidiendo por mi curación, pero nada. Un día, una señora que me visitaba con frecuencia trajo un libro. Era la vida del venerable Gabriel. Lo tomé casi con indiferencia y lo puse bajo la almohada.
Me encargó esta señora encomendarme a él, pero no le hice caso. En casa comenzaron a rezarle todas las noches 3 Padres Nuestros, Ave Marías y Glorias. Una vez, estando sola, me sobrevino una fuerte tentación, y decía para mis adentros que estaba cansada, que la cama me molestaba. El demonio se valió de esto para tentarme, diciéndome que, si le hacía caso, me curaría y haría cuanto quisiera. Casi estuve a punto de sucumbir. Me hallaba agitada y me daba por vencida. De repente, me vino un pensamiento. Volé con la mente al venerable Gabriel y dije en voz alta: primero el alma y después el cuerpo. A pesar de todo, el demonio seguía con asaltos cada vez más fuertes. 1000 pensamientos feos me pasaban por la imaginación. Recurrí de nuevo al venerable Gabriel y, con su ayuda, vencí. Volví en mí, hice la señal de la Santa Cruz y en un cuarto de hora quedé unida a Dios. Recuerdo que aquella misma tarde comencé a leer la vida del cohermano Gabriel. La leí varias veces. No me cansaba de leerla y admirar sus virtudes y sus ejemplos. Desde ese día en que mi querido protector me curó el alma, comencé a tenerle una particular devoción y, desde entonces, comencé a verlo cerca. Sentía su presencia.